¿Qué tal, amigos? Encantado de estar de nuevo con vosotros. Primero para agradeceros, conmovido realmente la cantidad de muestras de ánimo, de apoyo, de condolencia que nos habéis dado después de la última entrega, que desgraciadamente era el vídeo del adiós a nuestra reina del canal, a Lola, ¿no? Que nos ha dejado a todos un poquito huérfanos, es verdad, nos deja particularmente tristes, pero al menos nos consuela la cantidad enorme de muestras de cariño y de afecto que nos habéis manifestado. Creo que eran ya 2.000 seguidores del canal que se habían preocupado de mandarnos nuestro ánimo y el recuerdo para la bella Lola, ¿no? Así que de verdad y de todo corazón, encantados de saber que gozamos de vuestro afecto, además de vuestra compañía diaria. Y que hay que seguir, porque es lo que le gustaría a Lola, obviamente, y lo que nos gusta a todos los grandes amantes del ciclismo. Hay que seguir con la actualidad, que pasa por la gran misa pagana de este domingo de resurrección, que es el Tour de Flandes, y por la triste, bruta noticia que esta semana recibíamos y veíamos, desgraciadamente, de la caída de Wout van Aert, que ha sido la pasada noche intervenido en un hospital de Herentals, curiosamente por el hijo del médico que lo atendió en 2019, cuando se inició esa serie encadenada de desgracias que parecen perseguir al corredor belga. ¿Os acordáis de aquella caída brutal en el Tour de Francia de 2019, cuando se chocó contra las vallas en una prueba contrarreloj? Entonces estuvo 2 meses en el dique seco. Ahora no se sabe ciertamente el tiempo que va a estar Van Aert, pero creo que todas las previsiones que hay, en el sentido de que hay que esperar todavía a ver si puede ser y puede correr el Giro de Italia, son, me parece a mí, excesivamente optimistas. Nada más lejos de mi intención que jugar a adivino y mucho menos a doctor o a galeno, pero los precedentes hablan de que las lesiones graves que ha sufrido, de las que ha salido bastante restablecido tras el paso por el quirófano, no van a permitir en un tiempo bastante prudencial a Wout van Aert correr. Por supuesto que eso ya se anunció desde el primer momento, ninguna de las clásicas de primavera, pero tampoco el Giro de Italia. Daos cuenta que estamos a poco más de un mes. El día 4 de mayo comienza en el Piamonte, con final en Turín, la primera etapa de esta carrera italiana, ¿no? Era la pretensión de Van Aert llegar en buenas condiciones, no solo competir, llegar en buenas condiciones precisamente para disfrutar de una vuelta por etapas, siendo, entre comillas, el líder o gozando al menos de libertad. ¿Va a ser complicado? No, a mí me parece imposible, pero dejemos que la ciencia, que sigue avanzando, y la medicina, que hace milagros, obre en beneficio del corredor belga, y ojalá, que más quisiéramos todos, que pueda estar en la salida del Giro de Italia, pero haber una fractura de clavícula, que debió ser más o menos limpia, porque una de las cosas que más me sorprendió cuando la caída, que se quejaba efectivamente de las típicas lesiones de costillas, de golpes en el tórax, etcétera, es que apoyaba las 2 manos en el suelo para moverse y salirse de la zona de peligro. Eso no cuadra tanto con la imagen del corredor que se ha fracturado la clavícula, así que por ahí a lo mejor, en cualquier caso, la clavícula es algo que se restablece bastante rápido y que no impide al corredor hacer rodillo y tratar de no perder la forma, pero al final estamos viendo, ¿no? Ese mes se va sin querer, o mes y medio, para volver a competir, ¿no? Y si a eso le añadimos que las fracturas de costillas, que le pregunten a Mikel Landa, ¿no?, suponen un dolor intensísimo durante muchos días en los que es prácticamente imposible hacer ejercicio, la fractura de esternón, que también se le detectó, en fin, es un cuadro. Es un cuadro, un eceomo, ya que estamos en fechas de pasión, lo que sufrió Van Aert con esa desdichada caída en la prueba de a través de Bélgica, que se llevó a muchos de los corredores importantes, algunos de los cuales van a poder competir, pero en condiciones muy mermadas. Bueno, pues se nos ha ido la gran expectativa, ¿no?, de ver el duelo entre Van der Poel y Van Aert, pero no por ello la carrera va a perder interés, eso ya os lo aseguro. Parecía muy focalizado el duelo entre los dos, bueno, con algún tercero en discordia, como era Mads Pedersen, ¿no? Pero sí parecía verdaderamente interesante cómo se iba a solventar ese duelo, ¿no? Cuando hay 2 equipos tan poderosos que están haciendo unas clásicas fantásticas, uno el Visma, Lisa Bike, y el otro el Lidl-Trek. Lidl-Trek, que se estaba saliendo y que ya demostró en Gante el nivelazo que estaban exhibiendo en estas clásicas. Pero esos
también se han visto desgraciadamente mermados. Visma no solo por la ausencia de Van Aert, sino porque el aporte no está, que era una garantía, Tratnik tampoco, porque cayó en Gante, parece que fue, Van Barle parece que va a correr y está lejos de ser el corredor que podía aspirar a tener una actuación de privilegio en esta carrera. En fin, el equipo está muy diezmado, ¿no? Que va a estar encabezado Visma por Matteo Jorgensen y Thijs Benoot, sí, y que además son una pequeña garantía, porque, bueno, una pequeña o gran garantía, según y cómo se mire. Benoot es un corredor al que le cuesta mucho ganar, pero Jorgensen, que ya había brillado el año pasado, está mostrando una condición excelente, extraordinaria. Después de haber ganado París-Niza este año, llega al nivel de las clásicas que ya apuntaba el año pasado. En su defecto, en su... tal vez que le falte la experiencia, ¿no?, para este tipo de recorridos, y sobre todo que le falta la consistencia de un equipo que ha perdido a un corredor, a dos corredores o a tres corredores que eran claves, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Lidl Trek, es decir, parece que Pedersen va a poder correr el hombre, pero diezmado. Ha dicho que no le esperen en Flandes en condiciones, que si acaso para París-Roubaix. Una verdadera lástima, ¿no?, porque ya demostró que podía con Van der Poel y que le hacía frente y que, en fin, que era un rival de verdadera entidad. Pero sobre todo el bloque no armónico de un Trek que ahora se va a quedar liderado por Pedersen. Es obvio que va a seguir liderado por Pedersen, pero que ya pierde fuelle, ¿no? Ahí, al no estar Stuyven, que también sufrió fractura de clavícula, al no estar Alex Kiers, que sufrió una fractura de metacarpiano, bueno, pues las posibilidades del equipo se reducen. Es verdad que van a contar con un Jonathan Milan imperial, es verdad que van a contar con Dan Hull, el gigantón, es verdad que tienen armas todavía para intentar demostrar que pueden hacer una carrera interesante. No olvidemos tampoco a Tom Scuggins, pero si el líder, que es Pedersen, y el otro que andaba como un tiro, que es Stuyven, uno no está y el otro está como está, pues la verdad es que las opciones son bastante menores para la formación americana. Y sin embargo, también hago hincapié aquí, hay un detalle significativo que conviene ser tenido en cuenta, que puede cambiar mucho el curso de los acontecimientos, que puede variar mucho la estrategia de la carrera. Por eso hay quien opina, y yo entre ellos, que siendo como es Van der Poel el súper favorito, lo va a tener más complicado incluso que no estando Van Aert o que no estando Stuyven o Pedersen a mitad de condiciones. ¿Por qué? Pues porque le va a tocar asumir la responsabilidad de la carrera, cosa que en carreras precedentes había correspondido a formaciones mucho más poderosas que el Alpecin, a formaciones como el Visma o como el Lidl Trek. Al no tener estos tantas garantías, decía Pedersen, vamos a correr igual, aunque el líder no esté tan fuerte. Bueno, van a correr igual, no. Intentarán hacer algo parecido estratégicamente, pero si las piernas no van, en una palabra, que la carrera es muy traicionera y que le va a tocar el peso al propio Van der Poel y a su equipo el Alpecin, que tampoco está para tirar cohetes. No va a estar Jasper Philipsen, sí tendrán a Søren Kragh Andersen, estará igualmente con el propio Gianni Vermeers, que también sufrió caída el otro día, algo más recuperado. Pero bien, me parece que dentro de todo un equipo más limitado si lo comparamos con nosotros. No es lo mismo por una razón elemental, porque mirad el recorrido. Luego hablamos del resto de los continentes. El recorrido, con las 17 colinas clásicas, es un recorrido muy exigente, pero que empieza a mitad de carrera, cuando se sube el viejo Quaremont por primera vez. Recordad que se ha producido un cambio en los últimos años y que ya no se sube el Muro de la Capilla, ni se sube el Bosberg, que era el dúo que marcaba. Ahora es Quaremont y Paterberg, que hay que subirlo 2 veces en el circuito final. O sea, Quaremont 3 veces y el Paterberg 2 veces, antes de hacerlo igual con el Koppenberg. En una palabra, que son 17 colinas y que las últimas, el doble circuito que hay que hacer, donde se sube el Quaremont y se sube Paterberg, están los últimos 50 kilómetros. El primer asalto a Quaremont, o sea, la primera gran colina del recorrido, es en el kilómetro 135, a mitad de los 270 de que consta la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy probable que cuando llegue el circuito final, los últimos 50 kilómetros, con la doble y trascendental subida, Van der Poel se exhiba, esté ahí y sea el más fuerte de la carrera. Eso sería lo más lógico y lo más normal, que nos diera un recital. ¿Pero qué puede ocurrir antes? Pues antes puede ocurrir que haya gente que se anticipe, antes puede ocurrir que haya corredores que se vayan por delante, corredores de fuerza, corredores de especialistas, y que le toque al Alpecin a lo mejor lidiar con la más fea.
es una hipótesis, pero que habla bien a las claras de que la carrera no va a ser fácil para Van der Poel porque cambia el decorado. Se reducen los enemigos, pero cambia por completo el decorado de la carrera, cambia la estrategia y tal vez a Van der Poel no le baste con ser el más fuerte de los hombres poderosos y de los grandes favoritos. Bueno, entre el resto de los corredores, hemos hablado de Visma, tenemos que hablar de Soudal, porque Soudal presenta a Julian Alaphilippe, que bueno, al menos está exhibiendo mejores condiciones en los últimos tiempos y una mayor ambición, ¿no? Julian Alaphilippe, que va a estar con Asgreen, que va a estar con Lampaert. Hablamos igualmente de Education First, con Alberto Bettiol y con Valgren, la pareja que ya se ha mostrado bien. Bettiol, a fin de cuentas, es todo un ganador del Tour de Flandes, ¿eh? Hablamos de Ineos. Sí, no está Jonathan Narváez, desgraciadamente, ¿eh? Una pena porque estaba el ecuatoriano en buena condición y se adapta muy bien a este tipo de recorridos, pero desgraciadamente no puede estar en carrera. Pero ojo, porque ahí siguen teniendo a Ben Turner, ojo, porque ahí estará Joshua Tarling, que anduvo magnífico, estará Logan de Plus, liderando el equipo, Magnus Sheffield. La opción de UAE, pues también, porque un equipo que tiene a Tim Wellens, que no es un ganador, le pasa un poco lo que a Benoit, les cuesta mucho ganar, pero están allí siempre en la pelea y Wellens es un poco el líder de un equipo que va a contar también con Mark Hirschi, que va a contar con Morgado, el joven corredor portugués, con Mikkel Bjerg, el danés, y sobre todo con el alemán Nils Politt, que ya ha mostrado una gran condición esta temporada y que naturalmente va a jugar su baza. La baza que tiene que jugar Movistar es interesante. Movistar presenta, pues yo creo que por primera vez en muchísimos años, un equipo muy fuerte. Un equipo muy fuerte porque tiene dos hombres con posibilidades, lo digo de verdad y convencido, ¿eh? Luego la fortuna tiene que ayudar. Tanto Oyer Lazcano, por un lado, como Iván García Cortina, que parece en buena condición, aunque no se haya exhibido tanto como el Alavés, son dos puntas de lanzas para un equipo que va a contar también con... Bueno, con muchos españoles, ¿no? Porque ya ellos dos, más Carlos Canal y bueno, desgraciadamente no está Romeo, pero a última hora, pues la presencia de Remy Cabanyà, de Joan Jacobs, de Milesi y de Albert Torres, que es un poco el sustituto, y hacen un equipo bastante poderoso para lo que ha sido habitual, ¿eh? Tampoco vamos a decir que esté entre los favoritos, pero tanto Lazcano como Iván García Cortina tienen la obligación de ser protagonistas importantes en la carrera. Luego son muchos los factores de los que depende la misma, muchas las circunstancias que interceden y que a veces pues no permiten rendir al nivel que uno está, pero creo que es una garantía muy importante. Y luego hay muchos más nombres, ¿no? Empezando por el veterano Matteo Trentin, tenemos que hablar obviamente de Matej Mohoric, tenemos que hablar de Girmay, aunque no está en las mejores condiciones, tenemos que hablar de Michael Matthews. No me quiero olvidar tampoco, y se me pasa, del Groupama, porque el Groupama tiene a Stefan Kung, un corredor muy sólido, muy líder, en una gran condición y cada vez rindiendo mejor, y con él están esa gran revelación que es el holandés Logan Spiti y el campeón francés Valentin Madouas, otro corredor que se defiende muy bien en esos caracteres. En fin, yo creo que si buscamos nombres y más nombres están en la mente de todos porque al final son protagonistas, ¿no? Fijaos, Tiller y Abramsen, los dos corredores del 1X que están rindiendo también un altísimo nivel. Por corredores no va a quedar, y por favoritos tampoco, pero claro, todos a la estela de Mathieu Van der Poel, que es el líder único e incuestionable, un corredor que además se tiene tomada la medida y de qué manera esta carrera, ¿no? Recordad que en el año 2019 fue cuarto, que luego en el 2020 y en el 2022 consiguió la victoria, que en 2021 fue segundo detrás de Asgreen y que en 2023 fue segundo el año pasado tras el poderoso servicio de Tadej Pogačar, así que si seguimos ese círculo le tocaría ganar en los años pares 20, 22 y 24. Con ello alcanzaría un quinto monumento relevante y con ello alcanzaría también el tercer Tour de Flandes, equiparándose a los corredores que lo han ganado en 3 ocasiones. Yo me acuerdo de Eric Lehmann, los tiempos de Ocaña, que fue el primero en ganar 3 veces esta carrera, pero luego están los duelos mucho más recientes, ¿no? Los casos de Johan Moseu, cuando rivalizaba de qué manera con Peter Van Petegem, el caso de Tom Bonen, cuando rivalizaba con Fabián Cancellara, los dos ganaron en 3 ocasiones esta carrera, y bueno, yo creo que Mathieu Van der Poel, no sé si este año, que parece probable, o cualquier otro, se va a incorporar ese Olimpo de los corredores que han ganado 3 veces, ninguno más. Ni siquiera Eddy Merckx, que solo ganó 2 veces el Tour de Flandes, lo cual da una idea de la dificultad enorme que entraña ganar el
el Tour de Flandes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara esta carrera. Son 270 kilómetros al margen de las 17 colinas, los 17 hills. Hay cobbles también, las 7 calles adoquinadas, María Borestraat, Stations, allí todo ese núcleo principal, cuando entramos ya en la zona del circuito, van a jugar también un papel determinante. Es una carrera que los que la disputan la conocen bien, la experiencia hace mucho, pero no olvidemos que la fortuna también interviene, ¿no? Estamos hablando de lo de Wout van Aert, un corredor del que ya hemos dado cuenta cumplida antes, ¿no? De aquella lesión gravísima que sufrió, bueno, un percance muy duro, estremecedor en el Tour del 2019, pero luego de cuando tuvo que estar ausente de esta carrera por el COVID en 2022 y en 2023 cuando sufrió el pinchazo en Roubaix, y en resumidas cuentas de la cantidad de adversidades, este año subiendo el Paterberg en el Gran Premio de Harelbeke, aquella caída y la persecución posterior de Van der Poel. En fin, no quiero con esto ni mucho menos decir que le persigue el mal fario a Wout van Aert. Todos los corredores tienen caídas, se han producido en puntuales momentos muy determinantes, muy aparatosas, de graves consecuencias en algunos casos, o sobre todo espectaculares por lo que nos ha deparado de cara a la propia carrera, como ocurrió el otro día en Harelbeke, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que Van Aert no vaya a estar otra vez pronto con nosotros. Y sobre todo, con la duda de ver ahora, yo le doy por hecho que no va a correr el Giro, pero bueno, tampoco me quiero adelantar a los acontecimientos y ojalá que la medicina haga milagros. Pero en ese caso, en el caso de que no pudiera correr la carrera rosa, Van Aert estaría ya, o sus mentores, deshojando un poco la margarita de si hacer el Tour de Francia o hacer la Vuelta Ciclista a España. Porque Van Aert tenía pensado hacer Giro de Italia y Vuelta a España. La noticia de su caída, decía yo entre bromas, desgraciadamente, porque no está tampoco para más, al único que le habrá agradado será a Jonas Vingegaard, ¿no? En su esperanza de que tal vez Van Aert sea su escudero otra vez en el Tour de Francia, pero no veo yo tan seguro, ¿no? El objetivo de Van Aert, y lo tienen muy claro sus mentores, son los Juegos Olímpicos de París. Primera semana de agosto. Y en la última de septiembre, después de la Vuelta a España, el Campeonato del Mundo en Zúrich. Campeonato montañoso exigente para los grandes escaladores, pero ¿por qué no también para Wout van Aert? En fin, ya lo iremos viendo, pero ese foco o ese punto de atención máximo de Van Aert ahora mismo está centrado en la prueba de los Juegos Olímpicos, primer fin de semana de agosto. Y el calendario que haga ya estaba orientado en esa dirección y va a estar ahora todavía más orientado a ese respecto. Y nada más que deciros que desde las 10 de la mañana estamos en Eurosport, ahí estaremos con Antonio Flecha, con Eduardo Chozas, con Alberto Contador, con toda la nómina de grandes comentaristas que tenemos, y que son 270 kilómetros desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, es decir, 6 horas y media encima de la burra, que dan para mucho espectáculo, pero también para mucho sufrimiento. Se sale de Amberes, por hacer un rapidísimo recordatorio histórico. Esta carrera empezó en el año 1913. Solo se ha suspendido 3 años, los de la Primera Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial sí que se disputaron las pruebas. Son 108 ediciones las que cumple mañana. Sale de Amberes, como antaño salía de Brujas o de Gante, y llega a Oudenarde, que es, bueno, si Amberes es la gran capital en la provincia de Amberes y en todo este territorio, la llegada a Oudenarde ya es una clásica, ¿no? Antaño se llegaba a Ninove, pero ya desde la década pasada se llega a Oudenarde, que es, digamos, un poco la otra gran catedral del ciclismo. Ahí está ese famoso Museo de Flandes y el Museo del Ciclismo en la pequeña localidad flamenca, donde va a rendir viaje la carrera, insisto, en torno aproximadamente a las 4:30 de la tarde. La podéis ver íntegra en Eurosport, y a la conclusión de Eurosport, no lo olvidéis, tenemos la Montonera, analizando con nuestros comentaristas todo lo que haya ocurrido en una carrera que seguro vamos a disfrutar de forma extraordinaria. Es la misa pagana del domingo de resurrección, nada menos. A ver qué es lo que nos depara. Gracias.